¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su séptima semana de la clase de Matemáticas 2, segundo bimestre. Les habla el profesor Juan Ángel Ubaldo Rojero, donde les estaré indicando ejercicios y actividades y procedimientos en ecuaciones y polígonos regulares e irregulares. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde nos muestra el concepto de lo que son polígonos. Los polígonos, como su nombre lo indica, son figuras planas limitadas por una línea poligonal cerrada. Un polígono queda determinado por sus lados, que son segmentos de la poligonal, por sus vértices, que son los formados por la intersección de dos lados consecutivos, que están de vecinos, los lados, y por sus ángulos, que son los que forman cada uno de los lados consecutivos. Veamos la siguiente imagen clara, donde el ejemplo nos muestra los elementos que integran a ese polígono, que es el pentágono en esta ocasión. Aquí señalamos el ángulo A, es un vértice. Cada esquina de unión de los lados está compuesto por un vértice y un ángulo. ¿Qué quiere decir ello? Que los vértices son, en este caso, ángulos, y los lados son las caras que están alrededor en el lado de la figura. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados tiene la imagen del pentágono. Por lo tanto, tendrá también, tendrá 5 ángulos: ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D y ángulo E. Las diagonales son las líneas que unen de un ángulo a otro ángulo. El centro está limitado en el puro medio de la imagen de la figura, donde el apotema, según su concepto, va del centro al lado de la figura, a cualquier lado. Parte, en este caso, por dos partes iguales a la imagen de la figura, que es cada lado de la imagen que mostramos aquí del pentágono. El ángulo interno son los 5 ángulos que muestra este pentágono. El ángulo externo es el que se forma con una línea horizontal en la parte externa de la figura. ¿Para qué nos va a utilizar o para qué vamos a utilizar ese ángulo externo? Pues para encontrar la medida del ángulo interno del pentágono. Siguiente, tenemos los elementos del polígono, ya con su concepto original. Dice que los lados son las líneas rectas que se unen para formar el polígono. Los vértices son los puntos donde se unen los lados del polígono. Las diagonales son las líneas rectas que unen vértices no consecutivos. El perímetro es la suma de la longitud de los lados de un polígono, es decir, que vas a sumar, en este caso, todo lo que mide cada figura de los lados. El ángulo interno es el ángulo interior que forma dos lados unidos en un vértice. Un ángulo externo es el ángulo externo que forman dos lados unidos en un vértice. El centro es un polígono, en un polígono regular es el punto que está de la misma distancia de los vértices. El apotema es la línea recta que une el centro de un polígono regular y el centro de uno de sus lados. ¿Qué quiere decir ello? Que del centro de la figura va a unirse al lado correspondiente, a cualquier lado de la imagen. Según el número de lados, el triángulo, en este caso el polígono de los triángulos, tiene 3 lados, el cuadrilátero tiene 4 lados, el pentágono 5 lados, el hexágono 6 lados, el heptágono 7 lados, el octágono 8 lados, etc. Las imágenes que se presentan a continuación, como la pueden apreciar, aquí tenemos el triángulo, 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Aquí este es un vértice, otro vértice, que son ángulos. Donde ustedes vean vértices, ahí van a encontrar ángulo. El pentágono tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices, que son 5 ángulos. Y así cada una de la figura, como el octágono y el hexágono. Tenemos aquí otra figura que es el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Esta figura tiene 4 ángulos rectos de 90 grados internos. Aquí mostramos la figura del rectángulo, que tiene 4 lados, 2 lados iguales,
de la altura y la base, y de los lados tenemos otras medidas de la misma manera congruentes. Tenemos 4 vértices y 4 ángulos. La circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia y sus elementos, de manera formal, una circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro, llamado centro de la circunferencia. No debemos nunca confundir el concepto de círculo con el concepto de circunferencia, que en realidad una circunferencia es la curva que encierra al círculo por el contorno. La circunferencia es la curva, el círculo es la superficie. A continuación, veamos una imagen de la circunferencia. Circunferencia está integrada por diámetro, que es la línea que atraviesa exactamente por la mitad de la circunferencia. El centro parte de la mitad de la imagen del círculo o circunferencia, y el radio va del centro a cualquier parte de la circunferencia donde la quieran poner. Puede ser de aquí, así como muestra el ejemplo, de aquí del centro a cualquier lado de la circunferencia. Puede ser de aquí donde está la indicación del centro hacia acá, hacia cualquier lado de la circunferencia. Puede ser el radio. El arco es la curva, esta que está de color verde, el contorno de la circunferencia, ese se llama arco. Ya tenemos aquí 4 conceptos, que es el centro, diámetro, radio y arco de la circunferencia. Los conceptos que ustedes tienen que analizar para que en el examen los puedan comprender o relacionarlos en las imágenes que les muestra. El centro dice que es el punto central que está en la misma distancia de todos los puntos pertenecientes de la circunferencia. El radio es el pedazo de la recta que une el centro con cualquier punto perteneciente a la circunferencia. Cuerda es el pedazo de recta que une 2 puntos cualquiera de una circunferencia, mientras que el diámetro, mayor cuerda que une 2 puntos de una circunferencia. Hay infinitos diámetros y todos pasan por el centro de la circunferencia. La recta secante, la recta que corta 2 puntos cualesquiera de una circunferencia. Por ejemplo, cuando ustedes cortan una rebanada de pastel con su cuchillo, ahí estamos viendo que es una recta secante. La recta tangente toca a la circunferencia en un solo punto y es perpendicular a un radio. Aquí vemos un ejercicio de una circunferencia donde ustedes se les enviará ejercicios relacionados con la imagen o las actividades para que la puedan ustedes demostrar con sus elementos correspondientes. Aquí tenemos elementos del polígono. Los elementos del polígono en el triángulo tenemos que son vértices, lados y ángulos. 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. El cuadrado, 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. El pentágono tiene 5 vértices, 5 ángulos y 5 lados. El hexágono, 6 ángulos, que son 6 vértices y 6 lados. Dice, repasa y señala en cada figura lo que se te indica. Aquí en esta figura se les va a mandar actividades donde ustedes le tendrán que ahí incorporar cuántos lados tiene la imagen señalada. Esta otra, la segunda, vértices, cuántos vértices y cuántos ángulos tiene. En este caso el triángulo les está pidiendo cuántos ángulos tienen que demostrar. El pentágono, cuántos vértices. Y aquí la figura, que es el cuadrado, cuántos lados, ¿verdad? Únicamente. La siguiente actividad dice que van a escribir el nombre de cada figura y van a completar dependiendo la instrucción que se les vaya indicando. Aquí, lados, ¿sí? ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Ángulos y vértices. ¿Sí? El heptágono, ¿cuántos lados? Ángulos y vértices. Y aquí les muestro una secuencia, ¿sí? Donde ustedes van a seguir la secuencia consecutivamente. Empieza con la imagen de triángulo, ¿sí? Heptágono, rectángulo y triángulo. ¿Qué figura seguirá aquí? Seguiría heptágono, y así sucesivamente la van a ustedes a responder en casa con calma. Otra actividad de aprendizaje tenemos aquí, dice que marques con una cruz la casilla donde está la figura correcta. La A, ¿cuál de estos polígonos es un pentágono?
¿sí? Pentágono. A ver, pentágono tiene 5 lados, 5 vértices, 5 lados. ¿Cuál marcarán ahí? Pasamos al número B, inciso B. ¿Cuál de estos polígonos es triángulo? El primero, el segundo, tercero, cuarta imagen. C. ¿Cuál de estos polígonos es un cuadrilátero? D. ¿Cuál de estos polígonos es un hexágono que cuente con 6 caras, 6 lados? E. ¿Cuál de estos polígonos es un pentágono? 1, 2, 3, 4. Le pueden poner una palomita o una tachita como ustedes gusten ahí. ¿Cuál de estos polígonos es un hexágono? 1, 2, 3, 4. Pasamos a la siguiente imagen donde muestra ángulos internos y externos de un polígono. Los ángulos internos son los que están, como su nombre lo indica, dentro de la figura. Como lo muestra esto de rojo, es un ángulo interno porque está dentro. E, D, C. B. El ángulo externo son los que están fuera, como este que está indicando de color beige. Los elementos ya los mencionamos anteriormente, hay que repasarlos en casa, todos los elementos que conforman el pentágono. Pasamos a las áreas de los polígonos. Las áreas de los polígonos del rectángulo, el área para obtener dicha área es igual a base por altura del rectángulo. Del cuadrado es área es igual lado al cuadrado. Paralelogramo es área es igual a base por altura. Triángulo, área es igual a base por altura entre 2. Trapecio, área es igual base mayor más base menor, ¿sí? Por altura entre 2. Para el polígono que es el pentágono regular es área es perímetro por apotema entre 2. Así vamos a ir analizando cada uno de los ejercicios por correo electrónico o por la plataforma para que ustedes mismos me los regresen para calificarlos, ¿verdad? Las partes de un polígono en este caso son lados, vértices, centro y apotema, centro y radio. Aquí es muy importante que tomen y hagan la comparación de que el centro y apotema va del medio de la figura a un lado, ¿no? Del centro al apotema, del centro de la figura a un lado, y el centro al radio va del centro al ángulo. Aquí es donde muchos alumnos se han equivocado porque no alcanzan a diferenciar apotema y radio. La diagonal va de un ángulo a otro ángulo. Los vértices son cada ángulos internos y los lados, pues, como lo indican aquí, los lados son las 5 caras que va teniendo la figura. Muy bien. Espero y hayan comprendido alguno de los temas o contenidos y elementos de los polígonos regulares y hayan diferenciado uno de otro. Cualquier duda, estoy aquí en plataforma, ¿sí? De lunes a domingo, para que en este caso me manden información, correos, WhatsApp, estoy a sus órdenes. Gracias por su atención y cualquier duda estoy aquí. No son vacaciones, muchachos, tomen mucha agua, hidrátense, no salgan de casa. Es todo, gracias por su atención. Soy el profesor Juan Ángel Ubaldo. Gracias.